hagamos una oración para que el Señor nos guíe y de esta manera todos los que estamos acá podamos comprender estas verdades. Amado Dios, esta mañana, en este día tan especial, nos reunimos en este lugar para escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Esta mañana estamos acá para exponer nuestras vidas a esta verdad. Una verdad que va mucho más allá de nuestros pensamientos, una verdad que ha sido revelada solo a algunos, y esta mañana hay muchos entre nosotros que quizás no conozcan esta verdad. Nosotros oramos a ti para que tu Espíritu Santo obre en los corazones más duros, aquellos que son menos sensibles a tu palabra, y que por medio de tu Espíritu Santo ellos puedan entender estas verdades. Verdades que son consoladoras, verdades que nos animan, verdades que nos sostienen, estas verdades que si no fueran por ella, ninguno de nosotros hoy estuviese en este lugar. Damos las gracias porque este lugar es hoy un día de reunión para escuchar tu bendita palabra y exponer nuestras vidas ante ella, entendiendo que tu presencia está entre nosotros. Amén. Todos los que estamos acá hemos tenido días importantes o especiales en nuestra vida. Quizás el día de nuestra boda, el nacimiento de nuestro primer hijo, el acto de grado, el primer empleo que tuvimos. Todas estas cosas son importantes para nosotros. Pero es muy probable que nuestra memoria haya olvidado con exactitud todos los acontecimientos de ese día. Esas cosas que tanto valoramos, que tanto amamos y que tanto queremos, quizás hayan desaparecido de nuestras memorias. ¿Por qué? Porque ellas necesitan ser recordadas. Y es por esto que cuando un hombre y una mujer se unen en un pacto matrimonial, ellos anualmente deben celebrar un aniversario de bodas, porque deben recordar aquel pacto que hicieron en el pasado. Si nosotros no recordamos el pacto que hicimos con nuestro cónyuge, nuestra memoria y nuestro corazón lo va a olvidar. Sin embargo, como cristianos, hay un día que es especial para nosotros como cristianos. El Señor nos exige a nosotros como cristianos recordarlo, y solo hay una sola forma de hacerlo. Nosotros hoy veremos una gema que brilla en medio de un camino embarrado. Hoy nosotros vamos a estar en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 34. Y es que el apóstol Pablo nos enseña que la forma en que nosotros nos acercamos a la cena del Señor es la manera como tratamos a nuestro Salvador. Y es por esto que yo he titulado el sermón de hoy, Santa Cena del Señor. Esto va a estar estructurado en 3 partes. He utilizado el bosquejo de la Reina Valera 1960. La primera parte, ya como título, Abusos en la Cena del Señor. Versículo 17 al 22. En segundo lugar, veremos institución de la Cena del Señor. Versículo 23 al 26. Y por último, tomando la cena indignamente, versículo 27 al 34. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo desea mostrarnos a nosotros hoy acá? Pablo desea enseñarnos que participar de la cena del Señor de manera indigna tiene consecuencias graves. El tema que hoy Pablo va a tocar es la cena del Señor. Pero tomarla de manera indigna tiene consecuencias graves, no eternas en el creyente, pero sí consecuencias temporales. Antes de introducirnos al sermón, vamos a ver un poco el contexto histórico, pero el contexto histórico de la Cena del Señor. ¿Cómo se origina ella? ¿Quién la instituye? ¿Cómo es que ella vino a ser un mandato de la iglesia primitiva y de la iglesia de hoy?
nosotros debemos recordar la noche antes de la muerte de Cristo. Esa noche Él se reúne con sus discípulos en el aposento alto para conmemorar la cena de la Pascua. La Pascua era una fiesta que se realizaba una vez al año por los judíos. Y esto lo hacían con el fin de recordar que Dios los había librado de la esclavitud de Egipto. Nosotros, si vamos al Antiguo Testamento, recordamos que ellos sacrificaron un cordero, que la sangre del cordero fue colocada en las puertas para evitar la muerte de sus primogénitos. Luego de esto, ellos asaron la carne del cordero, se comieron la carne con pan sin levadura, más unas hierbas amargas. Y esto es lo que hace que los primogénitos del pueblo de Dios no mueran, por el significado de esta sangre. Ahora, ningún judío tenía la capacidad de abolir esta ceremonia. Pero de repente llega Jesús esa noche antes de su muerte y le pone fin a la cena de la Pascua para que los suyos comiencen a conmemorar la verdadera Pascua. La verdadera Pascua no es recordar que Israel literalmente fue liberado del imperio egipcio. No, la verdadera Pascua es recordar que el pueblo de Dios fue librado de la esclavitud del pecado. Aún no había ocurrido, pero Jesús le está diciendo, está a punto de ocurrir la verdadera Pascua. ¿Por qué Jesús podía cambiar la cena de Pascua por una cena nueva, por un pacto nuevo? Porque Él era el Cordero. Él era el Cordero que iba a ser sacrificado. Él era el Cordero que iba a derramar su sangre para justificar a los pecadores más vil que en esta mañana se reúnen para escuchar su palabra. Todos nosotros que estamos acá, ustedes sentados, mi persona acá, hablando acerca de este tema, todos nosotros estábamos alejados de Dios, pero Él nos ha reconciliado. Quiero que recuerdes, en medio de este contexto de la Cena del Señor, que el problema de la iglesia de Corinto no era un problema doctrinal. Ellos tenían enseñanza. El problema de la iglesia de Corintio era un problema moral. Ellos no aplicaban a su vida las enseñanzas que Pablo le había enseñado. Ese era el problema. No era que le faltaba conocimiento, no era que le faltaba teología, no era que le faltaba conocer más acerca de estas verdades, porque la conocían. Cuando Pablo evalúa la práctica de la Cena del Señor en la iglesia de Corinto, Pablo los halla culpables. ¿Por qué? Porque han abusado de la Cena del Señor. Pero Pablo no solo los halla culpables, sino que Pablo en esta sesión corrige a la iglesia de Corintio, la reforma y también le da el remedio para que ellos tengan esperanza. Si alguno de los que estamos acá, que hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hemos participado de la Cena del Señor de forma indigna, hoy es el tiempo para que nosotros meditemos en estas verdades y utilicemos el remedio que Pablo le da a esta iglesia, porque es un remedio que también te lo ofrece a ti y a mí. Dicho esto, quiero pasar a la primera parte del sermón de hoy: abusos en la Cena del Señor. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no para lo mejor, sino para lo peor os reunís. Porque primeramente, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Porque también es necesario que haya entre vosotros bandos,
para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Cuando pues os reunís en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cuando coméis juntos, cada uno toma antes su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Uno de los abusos de la iglesia de Corintio era pervertir y torcer la cena del Señor. Ese era el pecado de ellos. Hermanos, no podemos ver el pecado de manera ligera. El pecado fue el que hizo que Adán fuese expulsado del paraíso. El pecado arrojó a los ángeles al infierno. El pecado es el que quita la paz y la unidad. El pecado es quien destruye iglesias locales como esta. El pecado desbarata matrimonios. El pecado es lo que hace que Pablo se moleste con una iglesia que él tanto ama. Pero si solo Pablo se molestase, no hay problema. Pero es el pecado el que hace que Dios se pelee con nosotros. Y es lo que nosotros vemos hoy acá. El pecado hace que Dios entre en su congregación y que comience a dar muerte a sus hijos. El pecado no trae nada bueno en sí. Es interesante saber que el primer documento bíblico que se tiene sobre la cena del Señor es la carta que Pablo escribe a los Corintios. Ella fue escrita antes de los evangelios. Es esta amonestación que Pablo hace sobre la cena del Señor. Hablar de la cena del Señor es hablar acerca de Cristo. ¿Cómo se hacía, cómo se elaboraba la cena del Señor? Según lo que Pablo nos muestra acá, se hacía en la iglesia local, se reunían y antes de realizar la cena del Señor se realizaba un ágape. El ágape era como una reunión social entre cristianos en la iglesia para comer, para beber un poco, para socializar como parte del cuerpo de Cristo, y luego de esto se participaba de la cena del Señor. Pero en esos ágapes algo estaba ocurriendo que no estaba bien. Cuando nosotros leemos Hechos, dice que los hermanos vendían sus cosas y las compartían entre sí, y que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y que ellos se reunían para compartir y también para partir el pan. Estos hermanos llegaban a la reunión del ágape llevando sus comidas, pero los más ricos podían llevar buena carne y buena bebida. Los ricos llegaban de primero el día domingo. Y ellos llevaban su comida y comían rápido antes que llegaran los más pobres. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era no compartir su comida con los más necesitados. Increíble. ¿Qué clase de ágapes o de compartir es eso? Un compartir es, yo tengo mi comida y se la doy al más necesitado para que entre todos podamos compartir y comer la comida los unos a los otros. Esta iglesia no era así. Esta iglesia decía, lo siento, yo no tengo ningún tipo de problema de comer mi propia comida en la iglesia local. Si yo quiero la comparto y si yo no quiero, yo no la comparto. Pablo dice, eso no está bien, porque tú te preparas para participar de la cena del Señor. ¿Qué es lo que nosotros vemos allí? Vemos que la iglesia de Corintio mostraba una profunda división. En la iglesia primitiva nosotros entonces vemos que se estaban reuniendo para lo peor. Hermano, cuando tú te acercas a Hebreo dice, no debes dejar de congregarte como algunos lo tienen por costumbre. Pero Pablo, cuando observa que se están reuniendo de esta manera, Pablo dice, lo mejor para ti
es que no te reúnas. Pablo dice, lo mejor es que no sigas asistiendo a la iglesia, porque te estás haciendo daño tú mismo. Espiritualmente te estás dañando. Pero hay algo muy interesante también en medio de este ágape pervertido que ellos estaban realizando. Y es lo que Pablo nos enseña a nosotros en el versículo 18 y 19. Pablo nos dice que habían divisiones. Y Pablo dice, y en parte lo creo. ¿Por qué? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 de Primera de Corintios, Pablo ataca la división. Esto no es nuevo. Pablo es consciente que la iglesia de Corintios es una iglesia problemática y que le fascina estar dividida. Pero recordemos que es el pecado el que hace que una iglesia se divida. Así que lo que estamos viendo acá es el pecado que la iglesia de Corinto está cometiendo en la cena del Señor. En algunas ocasiones, y quiero que escuchen bien esto, en algunas ocasiones, no siempre, Dios utiliza la división para purificar su iglesia local. La división en una iglesia local puede tener dos resultados. Primero, la división puede hacer que la iglesia local desaparezca por completo. Y segundo, la división no siempre, pero en algunas ocasiones, como en este caso, purifica la iglesia local. ¿Qué significa esto? Que los que no son de Cristo se van a retirar de la iglesia local y los que son del Señor van a permanecer en la iglesia local. ¿Pero quién dice esto? Versículo 18. Porque primeramente, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Porque también es necesario que haya entre vosotros bandos, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. ¿Ves que Pablo está diciendo que la división en la iglesia de Corinto, Dios la está utilizando para purificar su iglesia? Esto no significa que los que están dividiendo la iglesia son unos hombres de Dios espirituales. No quiere decir eso. Esto quiere decir que Dios puede utilizar la perversidad de los hombres para purificar lo que es de Él. Viendo esto, hermanos, y entendiendo el por qué estas personas se embriagaban, entonces entendemos el por qué Pablo se molesta de lo que ellos están haciendo. Estos hermanos no se embriagan con la cena del Señor. Recuerda, estos hermanos se embriagan es con la bebida del ágape. Y es por eso que quisiera dar el concepto de qué es la cena del Señor. La cena del Señor no es el ágape. El ágape es una cosa y la cena del Señor es otra cosa. En el ágape pueden participar todas las personas, bautizadas, no bautizadas, visitas, niños, amigos, en el ágape. Y allí todos compartimos la comida y hablamos sobre el Evangelio. En la cena del Señor solo pueden participar creyentes, bautizados y miembros de una iglesia local. Tienes que tener fe en Cristo, ser bautizado y participar de la membresía de una iglesia local para poder comer de este pan y de este vino. ¿Qué es la cena del Señor? Es un sacramento del Nuevo Testamento que declara la muerte de Cristo a través del pan y del vino. ¿Pero qué es un sacramento? Un sacramento es una ordenanza instituida por Cristo para su iglesia. En la Biblia solo hay dos sacramentos instituidos por Cristo a su iglesia. El primer sacramento instituido por Cristo es el bautismo. Toda persona que cree en Cristo como su Señor y como su Salvador, esa persona anhela identificarse con Cristo en un mundo hostil como este. Ese no es el caso de nuestro pasaje.
El caso de nuestro pasaje tiene que ver con la segunda ordenanza, y es la cena del Señor. Quiero hablar acerca de dos razones por las que nosotros celebramos la cena del Señor. La primera razón es como lo hemos venido anunciando: recordar la muerte de Cristo. Y la segunda razón del por qué nosotros celebramos la cena del Señor es la unidad entre hermanos. Recuerdas la muerte de Cristo, pero a su vez también la unidad que tienes con tus hermanos. Eso te enseña que la membresía de una iglesia local es esencial, porque esto te une a ellos, te une al cuerpo de Cristo. Corregir los abusos en relación con la cena del Señor era algo que Pablo se había mentalizado para esta iglesia. El sufrimiento de Cristo, hermano, llenaba el cielo y la tierra de un olor fragante, precioso. Y cuando ese olor sagrado era pervertido en la iglesia de Corintio, ellos rechazaban a Cristo. Rechazaban el sacrificio de Cristo, rechazaban la muerte amarga de Cristo, rechazaban la muerte lenta de Cristo, rechazaban su muerte dolorosa, rechazaban su muerte vergonzosa y maldita. Ellos se avergonzaban de Cristo. Y Pablo dijo: no, yo no estoy dispuesto a que Cristo sea ofendido por ustedes. Ustedes pueden hablar de mí lo que quieran, pero de Cristo no. Cristo era sagrado para Pablo. Cristo era lo más importante para Pablo. Y abusar, hermanos, abusar de la cena del Señor es abusar de Cristo. Imagínate por un momento, una madre halla el instrumento con que su hijo fue muerto. ¿Qué le causaría a esa madre ese instrumento? Bien sea un arma, un cuchillo, lo que sea. ¿Cómo crees que esa madre se sentiría cuando ve ese objeto que le ha quitado la vida a su hijo? Yo creo que esa madre sentiría desprecio, amargura, odio hacia ese objeto. ¿Cómo es posible que nosotros como iglesia de Cristo no sintamos lo mismo por el pecado? La iglesia de Corintio ama a aquello que le ha quitado la vida a Cristo. Es por esto que Pablo creo que nos enseña dos cosas acá. Lo primero es: recordemos que tener el Evangelio y no vivir conforme a esta verdad es abusar del Señor. Tener conocimiento acerca de estas verdades y no vivir conforme a ellas, esto te hace culpable y te condena. En segundo lugar, entendamos que no podemos amar a Cristo y dejar de amar su cuerpo. Si decimos que amamos a Cristo, entonces debes amar a tus hermanos. No, bueno, pero no me cae bien, no lo soporto, es muy antipático, no me saluda. Igual, debes amarlo. Somos llamados a eso. Ama a tu hermano, ama a los pecadores, ama a los niños, ama a todos, si dices que amas a Cristo. Ahora quiero pasar a la segunda parte y tiene que ver con la institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Porque todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Pablo no solo, hermanos, le enseña que ellos han abusado de la cena del Señor.
Pablo ahora le muestra el propósito de la cena del Señor. Y como Pablo lo está diciendo, esto que le estoy hablando a ustedes no viene de mí. Esto no me lo enseñó ningún hombre. Esto viene de la mente misma de Dios. Es Dios mismo quien ha declarado que la cena del Señor debe realizarse. Hermanos, todo lo que tú haces en la cena del Señor apunta a Cristo. Todos los miembros de iglesia se unen. Antes que llegue el pan y el vino a la mesa del Señor, ya eso apunta a Cristo. Porque comienza a reunir a cada miembro de esa iglesia local como una unidad, como un cuerpo que son en Cristo. Cuando esos hermanos están allí viendo el pan, ese pan sigue apuntando a Cristo y esa bebida sigue apuntando a Cristo. Nosotros nos reunimos para recordar la muerte de Cristo. ¿Por qué Jesús dijo, quiero que se reúnan siempre y hagan esto? Porque Jesús sabe que nuestras memorias fallan y que nosotros podemos olvidar algo que es tan importante para nosotros. Jesús nos dijo, bueno, reúnete cada semana o cada año y recuerda el pacto matrimonial. No, hay algo más importante que el pacto matrimonial y es la cena del Señor. Y Él dijo, cada vez que ustedes se reúnan, participen, recuerden, hagan memoria del por qué hoy se reúnen en este lugar, el por qué hoy están en este lugar. Recuerden de dónde yo, Jesús, los he sacado a ustedes. Soy yo el que les he dado vida. Soy yo el que les digo que coman de este pan y que beban de esta sangre. Su obra redentora no puede ser olvidada. Lo que Él hizo por cada uno de nosotros no puede ser olvidado, hermanos. La cena del Señor como sacramento representa los beneficios de la mediación de Cristo. El pan representa su cuerpo. La sangre representa la vida que Él nos ha dado a nosotros. Todo sacramento tiene dos partes, tanto el bautismo como la cena del Señor. La primera parte es un elemento externo. En el bautismo estamos hablando que el cuerpo de la persona se introduce completamente en el agua y luego sale. Literalmente, ese es el elemento. En la cena del Señor, nosotros estamos hablando que el pan representa el cuerpo y que el vino representa la vida o la sangre. La segunda parte del elemento es una realidad espiritual representada por ese elemento. ¿Cuál es la realidad espiritual del bautismo? Cuando tu cuerpo se introduce en el agua, tú estás demostrando a los hombres que estás muerto para el mundo. Y cuando tu cuerpo sale del agua, tú estás diciendo que has sido resucitado para vivir conforme a la verdad, conforme a Cristo. Esa es la realidad espiritual que representa el elemento en el bautismo. En la cena del Señor, ese pan, esa realidad espiritual representada en ese pan, es la vida que Él ha dado por nosotros. Hermanos, la cena del Señor, hermanos, es un sello que confirma la promesa de Dios respecto a la realidad de los beneficios recibidos. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, nosotros estamos comiendo a Cristo. No estoy diciendo literalmente, acuérdense que estoy hablando de una realidad espiritual representada en el elemento. Cada vez que los miembros de una iglesia local se reúnen para tomar la cena del Señor, los miembros se están alimentando del pan y de la sangre de Cristo espiritualmente. Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús dijo, de cierto os digo, si no comieras la carne del Hijo del Hombre
y bebiera su sangre, no tendréis vida en vosotros. Cristo dice que necesitas comer de su carne y tomar de su sangre para tener vida con Él. El versículo anterior, la audiencia de Jesús no entiende lo que está diciendo. La audiencia de Jesús cree que Jesús está diciendo que hay que comer carne de hombres y tomar sangre humana. ¿Cómo puede darnos a comer carne y sangre? Jesús no está dispuesto a aclarar lo que Él ha dicho, porque algunos no son de Él. Los que son de Él entenderán lo que Él está diciendo. Pero cuando lees el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús te responde qué es lo que Él está diciendo. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Jesús está diciendo, cuando yo digo, coman mi carne y beban mi sangre, no es literal, son palabras espirituales. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48, yo soy el pan de vida. ¿Qué está diciendo Jesús? Que comerse a Cristo es creer en Él. Cuando tú participas en la cena del Señor y comes el pan y bebes el vino, tú estás comiendo a Cristo, estás diciendo que crees en Cristo. Yo creo en Cristo, yo creo en la muerte de Cristo. Cristo me ha resucitado, Él me ha dado vida. Yo estoy unido a Cristo. Hermanos, nosotros somos exhortados una y otra vez por medio de estas verdades. El cuerpo de Cristo quebrado es suficiente para quebrar el corazón más duro que puede haber esta mañana. Aquel que no es afectado por el amor de Cristo esta mañana tiene el corazón endurecido más que una roca. Pero Cristo es suficiente para destruir ese corazón. Cristo es suficiente para mostrar su amor y su bondad hacia ti. Necesitas comer de Cristo. Si no comes de este pan, jamás tendrás vida. A pesar de asistir a este lugar, a pesar de leer su palabra, si no comes de Él, no hay vida. Tú necesitas ser afectado por Cristo. Necesitas ser afectado por esta verdad. Yo creo que nosotros debemos orar. Como decía aquel hombre, oremos para que así como Cristo estuvo atado en la cruz, también Cristo esté atado en nuestro corazón. Y que lo recuerdes constantemente. Y que te acuerdes de Él, lo que Él ha hecho por ti. Hermano, cada fragmento de pan en la cena del Señor es lo más precioso que puede haber en esa ceremonia. Eso representa vida. Cada gota de vino que quede en la copa es vida, hermanos. Eso no satisface simplemente tu vientre de manera temporal. Eso es la medicina que necesitas para tu corazón. El pan y el vino es lo que tú necesitas, es la medicina, la esperanza. Debe ser el anhelo de todo hombre y de toda persona que está en este lugar. Somos llamados, hermanos, a recordar que la copa es la simbología del derramamiento de la sangre de Cristo y que el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
aliméntate de Él. La cena del Señor tiene dos aspectos importantes que nosotros no podemos olvidar. Tiene un aspecto vertical, apunta a Cristo, te muestra a Cristo, como lo hemos visto, te habla acerca de la muerte de Cristo, acerca de la resurrección de Cristo, acerca de la obra de Cristo, pero la cena del Señor tiene un segundo aspecto que también es importante, y es el aspecto horizontal. No solo te apunta a Cristo, sino que la cena del Señor se expande de forma horizontal al cuerpo de Cristo. Tú debes amar el cuerpo de Cristo. Tú debes respetar el cuerpo de Cristo. La iglesia de Corinto está tratando muy bien a Cristo, ama a Cristo, Cristo es lo más importante, pero su esposa es rechazada. Y Cristo no está dispuesto a que se le respete solo a Él y que se menosprecie a lo que Él tanto ama. Y es por esto que Pablo nos muestra a nosotros el propósito de la cena del Señor. Primer propósito, recordar la muerte de Cristo. Y segundo propósito o razón es vivir en unidad como parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos enseña esta parte a cada uno de los que estamos acá? Dos cosas. Primero, recuerda que la cena del Señor representa el hecho de que Dios se volvió hombre por nosotros. Y en segundo lugar, apliquemos la corrección antes que se propague el error y así anunciemos la llegada de nuestro Salvador. Corrige el error en tu vida para que de esta manera, cuando participes de la cena del Señor, puedas recordar su muerte, su venida. Quiero pasar a la última parte de esta enseñanza, ya por título, tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pues, si nos examináramos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Hermanos, todos los que estamos acá, todos somos indignos para celebrar la cena del Señor. No hay nadie en esta sala digno de tomar la cena del Señor. Esta mañana quizás pecamos. Quizás llegamos a este lugar luego de una discusión con nuestro cónyuge. Quizás llegamos a este lugar sin haber orado en la mañana. Quizás la primera vez que abrimos la Biblia esta mañana fue durante el culto. Eso te hace indigno. Indigno es culpable. Una persona culpable no tiene esperanza, hermanos. Y Pablo está diciendo, si tú tomas la cena del Señor de manera indigna, tú eres culpable de la muerte de Cristo. Así que no comas, no participes de la cena del Señor de esa forma. No te apresures a comer el pan para juicio. No te apresures a beber esa copa
para ser hallado culpable. No lo hagas. Nosotros, durante la semana, debemos evaluar nuestras vidas para saber si somos dignos de poder tomar la cena del Señor. Cuando te empiezas a examinar, te das cuenta que no hay nada. Y es allí donde corres a Cristo y oras a Cristo para que Cristo tenga misericordia de ti. Para que Él te haga digno de tomar y de recordar su muerte. Hermanos, Señor, hazme digno de recordar que tú has muerto por mí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo no está diciendo, no comas o tomes la cena del Señor porque hayas pecado o discutido con tu cónyuge. Pablo te está diciendo, has cometido un pecado, estás haciendo las cosas mal, examínate. Si te encuentras culpable, ya ahí hay esperanza. Si eres consciente de lo que estás haciendo está mal, hay esperanza. ¿Qué tienes que hacer? Luego de examinarte, participar de la cena del Señor. Pablo nos dice a nosotros, hermanos, luego de examinarte, luego que tú te examines, entonces, sin duda alguna, come. Pero ¿quién tiene que examinar a los miembros? Pablo te lo está diciendo en el versículo 28. Por tanto, cada uno examínese. Alguien decía que ser una persona indigna es como aquella persona que agarra la bandera de un país y la quema o la pisa. Quizás tú digas, bueno, se trata de un trozo de tela que está siendo pisado, o un trozo de tela que está siendo quemado. Hermanos, eso es el mayor insulto que se puede realizar contra una nación. Porque cuando tú pisas una bandera, tú estás insultando a ese país. En este caso, si un ciudadano del reino pisa la cena del Señor, está insultando al Señor. Pero el problema es que este Señor no es como nosotros. Este Señor es un Dios santo y su santidad le exige a este Señor que aplique juicio en contra de lo suyo. Cuando tú insultas a Cristo o a su cuerpo, tú estás exigiéndole a Cristo que se introduzca en su iglesia y que empiece a hacer desastre. Por lo cual hay muchos enfermos. Pablo está afirmando que la iglesia de Corintio tiene miembros enfermos, debilitados y muertos. Pero ¿quién ha enfermado a esas personas? ¿Quién ha debilitado a esas personas? ¿Quién le ha quitado la vida a esas personas? No es Pablo, no es Apolo, no es Pedro. Cristo entró a su iglesia y literalmente las personas comenzaron a morir. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira? Bueno, llegaron los apóstoles y dijeron, aquí tenemos esta heredad, la vamos a vender y vamos a entregar todo esto al Señor. Ten mucho cuidado cuando haces una promesa al Señor. Ellos llegaron, vendieron la heredad y sustrajeron parte del dinero. Ya va, yo no creía que esto valía tanto. Es mucho dinero para los hermanos, así que voy a sustraer esto. ¿Sabes lo que ocurrió? Primero cayó uno muerto y luego cayó el otro muerto. Literalmente, hermanos. Dios no necesita de ti, pero cuando tú prometes y no cumples, ha comenzado tu propia ruina. ¿Sabes por qué? Porque tú comenzaste a robar al Señor. Ananías y Zafira no tenían necesidad de robar. ¿Sabes por qué? Porque esa heredad era de ellos. Ellos podían venderla y agarrarse todo su dinero. El problema estuvo cuando ellos dijeron que eso era para la iglesia. Hermanos, hay maneras indignas de tomar la cena del Señor hoy. Tengo 5 puntos que te hablan sobre la forma indigna en que puedes tomar la cena del Señor. Primero, tener una vida inmoral. Tú puedes participar de la cena del Señor fornicando y eso te hace a ti indigno. Y ser indigno es decir, Dios, despierta de tu trono, ven aquí y destrúyeme a mí.
si eres hijo. Porque estamos hablando que lo que ocurrió en el versículo 30 es algo que ocurrió a los creyentes que toman indignamente la cena del Señor. Segundo punto, por simple ritualismo. Tercero, al no involucrar tu corazón. Cuarto, si desprecias a tus hermanos. Quinto, cuando no te examinas. Por eso es lo que nosotros tenemos en esta iglesia, es que cada mes nosotros celebramos la cena del Señor una sola vez al mes y nosotros ya deberíamos, ya hoy, estar preparando nuestro corazón para cuando llegue ese momento y examinar y trabajar en conformidad a esta verdad. Hay dos resoluciones que nos enseñan esta última parte. Primero, necesitamos examinarnos para participar conscientemente de la cena del Señor. Examina tu vida, examina tu actitud, examina tus acciones, examina todo. Segundo, recordemos que su santidad le exige actuar contra nuestra pecaminosidad. Hermanos, cuando Dios te disciplina, cuando Él te corrige, Él lo hace porque tú eres su hijo. Pablo está diciendo acá de que el Señor te trata de esta manera para no juzgarte como el mundo. Pero quiero que recuerden algo, las personas que hoy están acá, que no son parte de la iglesia, que están siendo, que fueron invitadas el día de hoy. Quiero que recuerden que nuestro Dios es muy serio en sus cosas. Este Dios que nosotros hoy hemos anunciado en este lugar, esta mañana, acá, este Dios es serio. Dios no pasa por alto tu vida, tus acciones, tu corazón. Dios te conoce. Quiero que medites muy bien en esto. Si Dios no está dispuesto a tolerar el pecado en su iglesia, quiero que sepas que Dios tampoco está dispuesto a tolerar el pecado en tu vida. Dios hoy te está llamando a que endereces tus sendas, tus caminos. La única forma de enderezarlos es por medio de Él. La única forma de poder entender estas verdades es por medio de Él. El Señor va a juzgar al pecador por despreciar su sacrificio. Y el Señor nos va a juzgar a nosotros por olvidar, evaluar nuestro corazón antes de participar de la cena del Señor.